Mi querida familia de Clamor Popular TV y FM, el bloqueo disimulado a ambos canales, el segundo peor que el otro, nos está perjudicando mucho, a pesar de nuestros esfuerzos. Sinceramente necesitamos sus granitos de arenas. Sin el apoyo de ustedes no podremos continuar nuestro trabajo. El doctor Olivera Díaz, realmente demoledor, con la fuerza de la honestidad, su vehemencia y sapiencia jurídica, demuestra con argumentos veraces y contundentes por qué son delictivos, ilegales e inconstitucionales la detención, secuestro y destitución de nuestro presidente Castillo. Nos damos cuenta claramente por qué la pseudodefensa a las órdenes del Judas Aníbal Torres, que incluso califican al doctor Olivera de serronista, lo quisieron siempre lejos de la defensa del presidente Castillo. Y es que si el doctor hubiera sido el abogado, por ejemplo, en la audiencia de mañana, estamos seguros que desenmascararía al TC, al Tribunal Constitucional, y sus fugioperadores, poniéndolos contra las cuerdas, lo cual en una audiencia presencial y pública hubiera sido un golpe letal para la organización criminal que lo mantiene en cautiverio. A continuación compartimos, como el canal que lanzó la consigna de Todos Somos GOT, esta entrevista clave del doctor Olivera Díaz, que es importante difundir a porta de la audiencia del habeas corpus el día de mañana, 4 de diciembre. Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Inti Noticias. Igualmente, Wilmer, honda satisfacción siento cuando lo veo, lo escucho y le contesto. Quisiera referirme tangencialmente a un tema de salud que estoy soportando. El día martes pasado hice una conferencia de prensa en el interior del Congreso de la República. Fue muy nutrida la asistencia de periodistas, infinidad de cámaras, canales de televisión, de todo tipo. Lo feo es que la llamada prensa concentrada no ha sacado casi nada, a pesar de que estuvieron ahí presentes todos ellos. Pero quizá por el inmenso público que hubo, de congresistas, de periodistas y de otros más, algo pasó en mí, porque en la noche de ese mismo día, martes, me sentí totalmente enfermo, totalmente sin fuerzas, con una destilación en la nariz que era como un caño. Claro que toda la noche no pude dormir. Estuve preocupadísimo porque los síntomas eran feos. Ya estaba solo esperando qué hora aparece la fiebre, ¿no? Y qué hora aparece algún dolor, porque me sentía exhausto. A las 5 de la mañana, fíjese, a las 5 del miércoles, ya no resistí. Me fui al médico. Claro que tuve la oportunidad de viajar. Me fui al médico. Y cuando llegué a su domicilio consultorio, le dije, doctor, no se me acerque, ya a distancia le voy a decir. Le narré todo lo que acabo de narrar y le dije, por favor, quiero que me recete algo, todo el conjunto de fármacos que sea menester. Me dijo, por lo que me cuenta, sospecho de COVID, porque justo en el hospital estamos teniendo casos nuevos. Él trabaja en un hospital en donde tiene desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche cantidad de pacientes. Y le dije, mire, no me hable de COVID. Supóngase que sí es COVID. Solo quiero tomar medicinas. Así que me fui después de las 5 de la mañana a la farmacia de turno, compré toda la batería de fármacos recetados, los he tomado religiosamente, me he alimentado con propiedad como siempre lo sé hacer y ahora
estoy ya en la oportunidad de decir que me siento a salvo, al parecer sin COVID alguno. Ojalá. Muy bien. Ahora entremos en materia. Apreciado Wilmer, en este momento el Perú vive una aguda vorágine político-criminal, agudísima, que en ciertos aspectos tiene el favor de la cronicidad. Resulta que este lunes 4 de diciembre se verá el habeas corpus planteado por don Pedro Castillo Terrones. Al día subsiguiente, es decir, miércoles 6 de diciembre, se verá en audiencia pública, en el seno de la Junta Nacional de Justicia, la suspensión que ya se ha pedido por escrito de la inefable fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Y como si esta vorágine fuera poca, simultáneamente, en todos los medios, atosigadamente, se viene difundiendo el problema persistente del indulto a don Alberto Fujimori. Resulta que el día de ayer, 1 de diciembre, un juez de Ica ha resuelto denegar la libertad a Fujimori porque no es competente para resolverlo, en vista de que el Tribunal Constitucional de taquito le ha querido soplar la pluma a un juez de Ica, cuando en concepto del juez, quien debe resolver el pedido es el mismo Tribunal Constitucional. De esos tres temas es que me voy a ocupar, porque se trata de tres casos criminales pues emblemáticos. Si es que valga definirlo, actos criminales de la más alta cúpula criminal, lo que en criminología decimos de los burócratas del crimen. Y por supuesto, cuando de criminalidad se trata, hay víctimas y victimarios. La principal víctima de este escandaloso afer criminal tiene un nombre y apellidos: Pedro Castillo Terrones. Así que de esa principal víctima me voy a ocupar, de su habeas corpus que se ventila este lunes. Hoy es sábado. Así que ruego que tomen nota aquellos que me escuchan. Ojalá lo conviertan a Word, esto que lo digo verbalmente, y publiquen los vídeos, que ya Wilmer les está autorizando a hacerlo, y a su vez publiquen el texto en Word de lo que hoy voy a sostener. Que valgan verdades. Hay alguna primicia que voy a lanzar en este palenque argumental respecto de este malestar criminal. Les reitero entonces que este lunes 4 de diciembre se verá, ojalá en audiencia presencial, el habeas corpus al que se ha añadido, al que ha hecho suyo don Pedro Castillo Terrones. Y el habeas corpus tiene una normatividad muy sucinta, muy escueta. Hasta yo podría aseverar, un solo artículo del Código Procesal Constitucional es suficiente para ubicarse en el campo del habeas corpus. Que valgan verdades, es un habeas corpus que recién fue promulgado. Ese recién es el 21 de julio del año 2021, precisamente 7 días antes que asumiera el cargo presidencial don Pedro Castillo Terrones. Así que es un habeas corpus que se inaugura con él y se debe
inaugurar con él en su resolución por el Tribunal Constitucional. El artículo 33 de este código normativo dice que procede el habeas corpus, lo voy a leer, procede el habeas corpus ante la acción que vulnere los siguientes derechos que conforman la libertad individual. Los siguientes derechos que conforman la libertad individual. Como ustedes ven, allí no se habla de debido proceso. Es un conjunto de derechos que conforman la libertad individual y que, en este caso, siendo un conjunto, solo voy a referirme a dos. Uno, que está previsto en el inciso 8 de ese artículo 33, que dice así: el derecho a no ser detenido. Don Pedro Castillo tenía el derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez, que nunca hubo. Por lo tanto, no es este el caso. O por las autoridades policiales, es este el caso. O por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. O si ha sido detenido, el caso de don Pedro Castillo, o si ha sido detenido, él lo fue, a ser puesto a disposición del juzgado. Este numeral dice en forma expresa que el que ha sido detenido en flagrancia debe ser puesto a disposición del juzgado. Y este numeral dice, de acuerdo con el acápite F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. Señor, si el Tribunal Constitucional solo aplica este artículo 33, inciso 8, en donde se refiere a que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado, y en el caso de don Pedro Castillo no lo fue, solo por eso ya sería fundado el habeas corpus. Peor aún, si tenemos en cuenta que los actos que vulneraron su libertad individual son actos violentos, son actos que nos describen a una coboyada, a una acción del oeste norteamericano, ¿no? Ya ustedes saben quiénes son los cowboy, que todititos andaban armados. Y eso le sucedió al presidente de la República, formal y en funciones, en ese momento del día 7 de diciembre del año 2022. Y resulta que hay prueba abundante de que esta detención, esta captura, si es que quieren, lo que otros llaman secuestro, fue por acción de un pelotón de policías armados cada uno de ellos por sendas metralletas. Y aquí tenemos un documento que se llama Acta de Intervención Policial. Ese es precisamente el documento, el único que podía tener en cuenta el Tribunal Constitucional para declarar fundado este habeas corpus. Por una razón muy fundamental, por una razón jurídicamente incontestable. Este documento, esta acta de intervención policial, es un documento apócrifo, es un documento falso, es un documento que no refleja la realidad que vivió la víctima llamada Pedro Castillo Terrones en su calidad de presidente de la República. Y digo que es un documento apócrifo porque quien lo firma se llama Walter Ramos Gómez. Ahí está, Walter Ramos Gómez. Ojalá Wilmer esté un poco advertido, un poco bien ubicado respecto a un vídeo de la captura que existe por doquier. El vídeo de la captura del 7 de diciembre del año 2022, porque justamente ese vídeo demuestra la falsedad de este documento policial, demuestra que es un documento apócrifo, porque aparece que quien lo captura
es el coronel Walter Ramos Gómez. Falso, coronel, falso. Usted lo ha firmado, lo ha suscrito, pero usted con toda seguridad ni siquiera lo ha redactado. Y además, usted no es el capturador. Los capturadores son un conjunto de policías, cada uno con metralleta. Y ese conjunto de policías son los que practicaron la captura. Por lo tanto, sus nombres deben aparecer en este documento de intervención policial. No aparece ninguno de ellos. ¿Por qué no aparece ninguno de ellos? Porque precisamente este coronel tiene que haber sido convencido para que lo firme, para sustraer de la persecución penal a los subalternos de la policía que estaban armados con metralletas. Eso, coronel Ramos Gómez, es delito de encubrimiento personal, porque usted con su firma está diciendo que usted lo capturó, y lo cual es falso, porque ahí Wilmer está poniendo precisamente el vídeo en donde aparece que usted no es ninguno de los que capturó. Allí no hay el coronel Ramos Gómez 1, ahí no hay el coronel Ramos Gómez 2, ahí no hay el coronel Ramos Gómez 3, o usted es 3 policías, o usted es 4 policías. Entonces, ¿por qué diantre usted firma solo y los omite a los reales capturadores, a los reales policías armados? ¿Sabe por qué usted no ha puesto el nombre? Porque si había puesto el nombre, seguramente ellos ya estarían detenidos y ellos le habrían tirado el dedo, porque ellos no iban a aceptar jamás que ellos han sido puestos, vendidos por su coronel de la policía, cuyos nombres aparecen en el documento policial. Entonces usted los omite, le dice, muy bien, no les voy a poner su nombre, me voy a poner el nombre yo, como si yo lo habría capturado. Y usted por eso está cometiendo el delito de encubrimiento personal, agravado porque usted se ocupa expresamente del tema del delito, y cuando el autor de un ilícito se ocupa precisamente de esa materia específica del tema del delito, de su investigación, de su captura, la penalidad se agrava porque cometen los delitos a sabiendas del alto conocimiento y especialización que tienen. Además, usted refiere, coronel Ramos Gómez, en este documento, que fue detenido a la 1:42 de la tarde. Es creíble, pues, lo que usted está afirmando, ¿no? Porque usted lo firma, a la 1:42. Porque a su vez dice, corroborando esa hora de 1:42, que fue llamado usted, coronel Ramos Gómez, fue llamado por el general PNP Iván Licetti Salazar. A la 1:35 de la tarde fue llamado. El suscrito recibió una llamada telefónica. El suscrito, el coronel Ramos Gómez. No recibieron la llamada los capturadores, los policías armados con metralletas. Usted recibió la llamada disponiendo que por orden superior se intervenga, se detenga a don Pedro Castillo. Y usted no dice si los que dispusieron, porque usted no lo sabe quiénes son, a su vez le dijeron que lo detenga por el delito de rebelión, por el delito de abuso de autoridad y por una infracción a la Constitución. Y usted tiene el empacho de decir que el delito de rebelión se encuentra previsto en el 346 del Código Penal, el delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el 376 del Código Penal, y que la infracción a la Constitución se encuentra prevista en el artículo 46 de la Constitución Política. Coronel Ramos Gómez, ojalá usted me esté escuchando, lea por favor el artículo 332 del Código Procesal Penal. Artículo 332 del Código Procesal Penal, que rige desde el 29 de julio del año 2004. Desde el 29 de julio del año 2004, que dice así, que la policía no está facultada para hacer la calificación jurídica de los hechos. Voy a leer. La policía, en todos los casos, coronel, ahí le han puesto su foto, coronel Ramos Gómez, léalo, en todos los casos, usted se encontraba en uno de esos casos, en todo, dice la ley, no Guillermo Olivera Díaz.
La policía en todos los casos en que intervenga, usted intervino a la 1:42 del 7 de diciembre del año 2022, capturándolo, disque, falsamente, al presidente de la República. Elevará al fiscal un informe policial, al fiscal. Recuerden lo que decía el derecho, lo pone a disposición al detenido, al juez, y que haga un informe pues, al fiscal. Elevará un informe al fiscal, un informe que contendrá los antecedentes, las relaciones, la diligencia, el análisis de los hechos, absteniéndose. Por favor, cojan un mataburro y háganle leer el significado del término abstenerse a este coronel Ramos Gómez. Absteniéndose de calificarlos jurídicamente, y de imputar responsabilidades. Coronel Ramos Gómez, lo estoy viendo en foto. Usted se tuvo que abstener de calificar los hechos que se imputa al presidente jurídicamente. Es decir, usted no debió decir que es rebelión, usted no debió decir que es abuso de autoridad y usted no debió decir que es infracción a la Constitución, que es un galimatías de paso, menos usted debió de calificar como en flagrancia, si es que usted está confesando su ignorancia, que a usted no le costó la flagrancia, porque lo llamó el coronel Licetti a la 1:35, y usted no sabe si el coronel Licetti ha visto la flagrancia. Usted no sabe si al coronel Licetti le soplaron otros generales de su institución policial la flagrancia. Usted no sabe si lo vieron en persona porque estaban dentro del palacio. Usted no sabe si lo vieron por televisión. Y aunque lo hayan visto por televisión, usted no está facultado por la Constitución a detener, sino en un delito flagrante. Lo dice la Constitución, artículo 2, acápite F del inciso 24 de la Constitución Política, y que lo repite el artículo 33, el inciso 8 del Código Procesal Constitucional. Eso siquiera usted lo ha debido leer, y sin embargo, usted hace esta acta de detención, acta de intervención, la firma usted, encubriendo, omitiendo los nombres de los reales captores, que son varios, muchos, y todos armados con metralletas. Este solo documento, que ya se ha aparejado por un escrito de la defensa técnica de Pedro Castillo al Tribunal Constitucional. Por favor, le invoco a los 6 miembros del Tribunal Constitucional que cada uno de ellos lleve a su casa la copia simple de esta acta de intervención policial, que cada uno de estos 6 magistrados examine quién ha sido el presunto autor de este documento para demostrar su falsedad, para inferir, para deducir, para concluir su falsedad, porque a su vez que deben llevar el vídeo en donde aparece la captura, en donde ahí no hay ni el coronel 1, ni el coronel 2, ni el coronel 3, ni el coronel 4, ni el comandante 1, ni el comandante 2, ni el comandante 3, ni el mayor 1, ni el mayor 2, ni el mayor 3. Allí hay personal subalterno, todos armados con metralletas. ¿Y quién lo llamó? ¿Quién los llamó? Si a usted lo llama el general Licetti, ¿usted acaso en la calle donde supuestamente haya estado tenía el teléfono de la unidad correspondiente para que le envíen un pelotón armado de policías con metralletas? ¿Usted sabe si ya estaban los policías con sus metralletas o recién las tuvieron que agenciar de donde se encuentran en su depósito? ¿Usted sabe por qué existió, además de este grupo armado de policías con metralletas, otro grupo que estaban con chalecos, al parecer antibalas, que eran más de 4, más de 6, más de 10? Todos ellos se ocuparon de cerrar el tránsito en la avenida España y en la avenida Wilson. Es en cuya esquina de esas 2 avenidas que se interceptan, que es donde está la Clínica Internacional, fue detenido el cofre por orden de esa llamada telefónica. Se detuvo al cofre en esa esquina, es decir, a todos los que se encontraban en su interior, y se lo llevó, seguramente apuntando de nuevo con las metralletas. Eso ya no se transmite en la televisión, y lo introdujeron al detenido al interior de la prefectura. ¿Qué demuestra esto? Que la captura sucedió en la esquina de la avenida España y de la avenida Wilson, por lo tanto, a 1.500 metros de distancia del Palacio de Gobierno, es decir, a 15 cuadras de distancia, es decir, en la calle. Y la supuesta flagrancia que se refiere a la lectura del mensaje, en donde ya ustedes saben lo que contiene, se habría dado, no se habría, se ha dado en el Palacio de Gobierno, porque todos lo hemos visto, que es Betsy Chávez la que introduce a
a la reportera, a la periodista del Canal 7 y a su ayudante, a su fotógrafo, etcétera, y ellos coordinan el interior del Palacio de Gobierno. Por lo tanto, este solo vídeo demuestra que usted falsamente dice que lo detuvo en flagrancia. No hay flagrancia en la calle, señor. No hay flagrancia en la calle. Y usted no tiene ninguna facultad para decir que había una supuesta fuga, porque la fuga le tiene que costar a los mismos que sorprenden al autor del ilícito en el lugar de la flagrancia. Solo yo debo pensar en fuga cuando he visto a uno que ha matado con su polo rojo y que lo he visto correr y lo encuentro a 4 cuadras, a 15 cuadras de distancia, y yo lo detengo porque lo veo que se está fugando. No me interesa a qué embajada, lo veo que se está fugando a 1500 metros de distancia, porque a mí me consta haberlo sorprendido en el momento de la flagrancia por su polo rojo. Aquí no, señor. Aquí no sabían los que lo capturaron que se encontraba en un plan de fuga. Jamás. Ese es un añadido. Además, el plan de fuga es un asunto posterior al momento consumativo o momento consumativo de la flagrancia. Señor, si la flagrancia fue a las 11:40 de la mañana, la supuesta fuga a la 1:42 de la tarde, como ven, más de 2 horas han transcurrido y los que lo capturaron nunca habían visto la flagrancia, por lo tanto ellos no están autorizados a suponer fuga alguna. Además, porque siendo un hecho posterior, no debe amerituar la detención, porque el artículo 2 de la Constitución Política dice que el policía sin mandato judicial está facultado para detener en delito flagrante. En delito flagrante, no en la fuga, no en cuasi flagrancia, como dice César Martín Castro, sino en delito. Por lo tanto, este policía que detiene debe tener la certeza de que se trata de un delito. En este caso debe tener la certeza de que se trata del delito de rebelión, que se trata del delito de autoridad. Delito. Pero usted agrega, coronel Ramos Gómez, infracción a la Constitución. La infracción a la Constitución no es delito. Entre, por favor, a la universidad para que estudie en la nocturna clases de diferencia entre un delito y una infracción a la Constitución. No hay ningún día de pena por infracción a la Constitución, por lo tanto, no se puede detener a nadie por infracción a la Constitución. Así que, coronel Ramos Gómez, por favor, que los nuevos que van a venir a la policía, el comandante general de la institución, el nuevo ministro que hay, mañana lo deben poner a disposición por haber mentido, por haber hecho un documento apócrifo para generar lo que ha generado usted. Y este documento no es único. Esto es a la 1:42 de la tarde. A la 1:50. A la 1:50 de la tarde. Allí está el documento, por favor. A la 1:50. 1:50. Acta de lectura de derechos. Ese es un eufemismo. ¿Qué dice en la primera parte que vio subrayado con rojo? Dice que se detiene en flagrancia por delito de rebelión, delito de abuso de autoridad e infracción a la Constitución. Es decir, se remite la ilegalidad anterior, porque los policías no tienen facultad legal para calificar jurídicamente los hechos, pero lo hacen porque se les zurra, pues, los preceptos normativos, ¿no? Pero en esta parte, en donde también lo he subrayado con rojo, en esta parte, por favor, lo estoy tratando de colocar bien, allí dice que se pone en conocimiento esta detención del abogado Aníbal Torres Vázquez, que él da su número de celular, da su dirección de su estudio para que sea notificado, y allí aparece la firma, la doble firma de don Pedro Castillo Terrones y del inefable defensor, entre comillas, Aníbal Torres Vázquez, que tiene el empacho, el desenfado de poner CAL 4531, y debajito está el falsario Walter Ramos Gómez. Él no es el capturador, es un impostor, está suscribiendo un documento que no le corresponde. Han debido firmar los reales captores, pero no los hizo, los omitió, por algo será. Y además ahí aparece en ese documento que la hora lo que significa que Aníbal Torres Vázquez tenía conocimiento 8 minutos después de la detención en la calle de esta captura real.
Él tenía el perfecto conocimiento de que quienes los detuvieron fueron el conjunto de policías. Sin embargo, él teniendo el conocimiento real de que se trata de un conjunto de policías armados con metralletas, él en ningún momento exigió, como debió hacerlo, que se consignara en esta acta los reales nombres de los capturadores, que deben ser los 4 subalternos, y a los 4 se le debe poner que estaban prevenidos de sendas metralletas. Con solo eso, Aníbal Torres Vázquez habría conseguido que esta detención inconstitucional, ilegal y delictiva sea dejada sin efecto, y dejada sin efecto por quien corresponde, porque el artículo 2 de la Constitución que cita el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, en su inciso 8, dice, de acuerdo al acápite F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. ¿Y qué dice ese artículo 2? Que en efecto la policía puede detener en delito flagrante. Pero, ya lo he dicho N veces, el delito flagrante no lo define la Constitución. No es el campo definitorio, la Constitución Política, de estos conceptos jurídico-penales para que los cumpla la policía. En el artículo 259 del Código Procesal Penal se dice en forma expresa que en efecto la policía está facultada para detener en delito flagrante a quien sorprende al autor de ese ilícito en el momento de su ejecución, a quien sea descubierto en la realización del hecho punible, a quien sorprenda en la consumación, a quien se le descubra. ¿Quién lo descubrió? El que vio la flagrancia, pues. ¿Los 4 policías armados han visto la flagrancia? No, señor, porque ellos se han encontrado a 1.500 metros de distancia y recién han sido reclutados por alguna orden, no de Ramos Gómez. ¿De quién será? ¿De dónde salieron de su madriguera con sus metralletas? Eso Aníbal Torres Vázquez lo debió enrostrar en el primer momento a la fiscal de la Nación cuando vino. Se hizo presente muy comedida, la fiscal de la Nación, que ahora vive graves pindingas, se hizo presente en el local de la prefectura, bien encintada, la síntesis bien encintada, le presentó los documentos al detenido con los generales que estaban allí, seguramente ahí estaban los Colchados, los Ramos Gómez, ¿no? Los Villanueva Barreto, seguramente, ¿no? Porque ellos no aparecen firmando, ¿no? Pero ellos son los que están detrás de la fiscal de la Nación, porque allí se presentó la fiscal de la Nación. Y la fiscal de la Nación no tenía por qué estar presente en ese acto, porque el detenido debió ser puesto a disposición del juez. Y la fiscal de la Nación no es juez ni tiene juzgado alguno. Y no lo dice Guillermo Olivera Díaz, lo dice el artículo 2, acápite F del inciso 24 de la Constitución Política. El detenido debe ser puesto a disposición del juez. Y lo repite el Código Procesal Constitucional en el artículo 33, inciso 8, dado el 21 de julio del año 2021, que el detenido, en el caso de haberlo sido en flagrancia, debe ser puesto a disposición del juzgado de conformidad con el artículo 2, F24 de la Constitución Política. Esas 2 normas, una de orden constitucional y otra de orden legal, me asusta que un profesor de San Marcos, un escritor disque de Polendas, un Aníbal Torres Vázquez que tiene callos en trabajar en la administración pública, ni siquiera ha leído el texto completo de ese artículo 2 de la Constitución Política, tampoco el artículo 33, inciso 8 de este Código Procesal Constitucional. Si lo habría leído, en ese momento se habría esgrimido y se lo tiraba de patitas a la fiscal de la Nación y se exigía, vía aunque sean los Espinosa, que traigan a un juez de turno con un habeas corpus verbal para que el juez de turno se haga presente en el lugar del detenido, y en ese acto el juez tiene que resolver. ¿Qué tenía que resolver el juez? La libertad del detenido. ¿Saben por qué? Porque la calificación jurídica de los hechos no lo hace la policía, conforme les acabo de narrar. Tampoco lo hace la fiscal de la Nación. La calificación jurídica de los hechos como delito tampoco lo hace el juez penal de investigación preparatoria. Es decir,
ni la Patricia Benavides Vargas, ni el Juan Carlos Checla y Soria están facultados jurídicamente para hacer la calificación jurídica de los hechos como delito A, o B, o C, o D. No, porque lo dice Guillermo Rivera Díaz, no señor, porque lo dice de nuevo la Constitución política. La Constitución política exige que el juez penal y la fiscal de la Nación tienen que ser autorizados por el Congreso para perseguir penalmente al presidente de la República. Lo dice así, artículo 99 de la Constitución Política dice que la Comisión Permanente acusa ante el Pleno por todo delito a don Pedro Castillo. Sigue su trámite en la subcomisión de acusaciones federales, pasa a la Comisión Permanente, se acusa verbalmente por 3 congresistas ante el Pleno del Congreso, y el Pleno del Congreso, después del debate correspondiente y la votación respectiva, acuerda a lugar a formación de causa penal, lo que se llama emite la resolución acusatoria de contenido penal, cuyos términos legales obligan tanto a la fiscal de la Nación cuanto al juez penal de investigación preparatoria. La fiscal de la Nación no puede hacer la calificación de los hechos sin autorización del Congreso. Solo el Congreso es el que autoriza el presidente de la República ha cometido el delito 1, el 2, el 3, el 4, el 10º. Solo así la fiscal de la Nación está autorizada para seguir adelante, y solo así el juez tiene la autorización del Congreso para procesar penalmente al presidente de la República, porque la Constitución lo dice. Y de esos términos que acuerde el Congreso de contenido penal, que significa delito 1, delito 2, delito 3, la fiscal de la Nación no se puede exceder ni reducir. Igual el juez Checla y Soria no se puede exceder ni reducir, pero en este caso no había autorización del Congreso, por lo tanto el juez Checla y Soria tuvo que ponerlo al detenido en libertad inmediata, porque no tenía la autorización del Congreso ni para procesar ni para detener al presidente de la República. Pero resulta que ese mismo día, 7 de diciembre, la fiscal de la Nación, precisamente basándose en esta acta de intervención policial, basándose en la notificación que le hacen de la detención a Aníbal Torres Vázquez y a Pedro Castillo, notificación que fue a la 1:50 de la tarde y que firman los dos, por lo tanto no pueden sustraerse de que yo no firmé. Sí firmó, pero uno engañando al otro. Hay otro documento, a la 1:55 de la tarde, 5 minutos después, de nuevo firma Pedro Castillo y firma Aníbal Torres Vázquez, y todavía señala su CAL 4531, en donde ambos dejan constancia del buen trato, entre comillas, del buen trato con metralletas, y todavía dicen que agradecen a la policía. Estoy falseando, es una ¿qué se llama? Bueno, una licencia literaria, que han sido tratados con mucho respeto, así dice, han sido tratados, es que claro, con metralletas cuando me apuntan en mi cabeza, en mi pecho, y a mi esposa y a mi hija y a mi abogado, eso es un trato con mucho respeto, de lo que hay que agradecer a la policía. Sin embargo, firma el detenido, en donde de nuevo está aceptando su calidad de detenido sin chistar, igual el abogado, y a las 2 de la tarde, 5 minutos después, de nuevo, el acta de registro personal. Como ven, el acta de registro personal no lo firma el coronel Ramos Gómez, ¿no? No, el acta de registro personal sí lo firma un policía subalterno, el que le mete la mano por todo el fundillo al presidente y le busca qué es lo que tiene, y le encuentra 17 cheques de 100 soles cada uno, y de nuevo lo firma don Pedro sumisamente, y de nuevo lo firma, ahí está, Aníbal Castillo, Aníbal Torres Vázquez, CAL 4531. Ahí no termina la retahíla de documentos incriminatorios de la conducta inefable de este defensor. Aquí aparece
Otra acta, lectura de derechos. Esta es la que redacta la fiscal de la Nación. Ahí está su nombre. Liz Patricia Benavides Vargas. ¿A qué hora aparece la fiscal de la Nación? 2:20 de la tarde. 2:20 de la tarde. Recapitulo. 1:42 la detención. 1:50 le pone en conocimiento la detención del detenido y de Torres Vázquez. 1:55 confiesan ambos que los han tratado de la mejor manera, el buen trato. A las 2 de la tarde le mete la mano al fundillo para encontrarle cosas, ojalá haya tenido droga o no. Y a las 2:20 de la tarde llega la fiscal de la Nación y de nuevo asevera de la pulcritud y el respeto de los derechos en favor del detenido Pedro Castillo Terrones, cuyo nombre señala con sus 2 nombres y sus 2 apellidos, y allí dice que está detenido en forma preliminar por delito de rebelión. Pero si no había mandato del Congreso que autorice el procesamiento, ¿por qué diantre entonces hace la calificación de rebelión? Pero dense cuenta que la policía había dicho rebelión, abuso de autoridad, infracción a la Constitución. La fiscal de la Nación fue bondadosa, fue benigna, le redujo de 3 a 1 a solo delito de rebelión. Eso el día 7 a las 2:20 de la tarde. Y en medio de esos documentos, el juez al día siguiente se despachó y dictó la detención preliminar judicial de 7 días, la misma que había requerido la fiscal de la Nación mediante el requerimiento de fiscal de la Nación de detención preliminar judicial de 7 días. Y solo en eso se basó el juez y ordenó ambas piezas procesales, el requerimiento de la Fiscalía de la Nación y la resolución del juez que ordena la detención preliminar judicial, son totalmente delictivas, totalmente prevaricadoras, totalmente en concierto de voluntades con la policía, con los fiscales, que eran 3 los que intervinieron en este momento de la captura a don Pedro Castillo, en connivencia con todo el personal del Congreso, con todos aquellos que llamaban porque estaban informando del avance de cómo iba la vacancia. Recuerden que la vacancia terminó a la 1:59 y esto fue a la 1:42, 1:50, antes de la 1:59. Además, la publicación de la vacancia fue a las 3:57 de la tarde, 3:57 de la tarde. Por lo tanto, la fiscal de la Nación estaba a las 2:20 de la tarde ya haciéndolo firmar al abogado y al detenido, lo que demuestra que la vacancia no se había todavía publicado. Se publicó a las 3:50 de la tarde en el Peruano y solo es válida a partir del día siguiente, a partir del 8. Sin embargo, la detención preliminar judicial se pidió el 7, firmada y argumentada esta detención preliminar judicial por la fiscal de la Nación y ordenada por el juez al siguiente día. Y el Aníbal Torres Vázquez contestó al siguiente día en audiencia pública que habían sido objeto de buen trato y que no fueron objeto de ninguna medida coercitiva ni coactiva. Solo con estos documentos reseñados, el Tribunal Constitucional debe declarar fundado el habeas corpus, porque aquí se demuestra que hubo un atentado armado contra la libertad individual del presidente de la República. Y lo demuestra a su vez que tanto el fiscal de la Nación, policía y juez actuaron delictivamente. ¿Por qué? Porque el domingo 11 de diciembre, ojo, 4 días después, se dirigió un oficio firmado por la inefable, ahora en pindingas gravísimas, que ameritan suspensión y detención preliminar judicial inmediata, en donde hace una nueva calificación de los hechos, una nueva. La que leí decía solo delito de rebelión, calificación preliminar. Ahora hace otra calificación, quizá preliminar, quizá definitiva, no lo sé, porque le puso así en ese oficio. El oficio dice delito de rebelión, delito de abuso de autoridad, 2, delito contra la paz pública, 3, y delito de conspiración, 4. Y ese oficio está dirigido al Congreso de la República el 7 de diciembre del año 2022, no sé la hora, domingo, pero
El presidente, muy comedido, José William Zapata, el de Acomarca, citó a sesión del Pleno para ese domingo a las 5 de la tarde. Se realizó la sesión del Pleno en horas de la noche y solo se terminó el debate y se votó a la 1:30 de la mañana, de lunes. A la 1:30 de la mañana de lunes 12 de diciembre del año 2022, recién aparece una resolución acusatoria de contenido penal inconstitucional, ilegal, delictiva, porque es el asalto al poder, un medio combustivo para asaltar al poder, en donde el Congreso se somete a la calificación jurídica que ha hecho la fiscal de la Nación. Rebelión, conspiración, abuso de autoridad contra la paz pública. Menos mal que no añadió infracción a la Constitución, ¿no? Y el juez de Marras, ojo, Juan Carlos Shecle Soria, en su resolución que ordena la detención preliminar judicial, se refiere en forma expresa a Pedro Castillo Terrones como autor del delito de rebelión, de conspiración, de abuso de autoridad, de atentado contra la paz pública. Tampoco omitió esto de infracción a la Constitución. ¿Esto qué revela? Que la calificación jurídica de los hechos lo hizo inicialmente la policía, lo secundó en forma ilegal y delictiva con calificación jurídica la fiscal de la Nación y, como si eso fuera poco, lo remató el señor juez acordando la detención preliminar judicial por 4 delitos. No obstante, no había el 7 de diciembre ni el 8 de diciembre ninguna calificación jurídica que ha hecho el Parlamento, ninguna autorización de procesamiento de detención que hace el Congreso, porque el Congreso recién aparece haciéndolo en forma ilegal, mediante oficio, en sesión plenaria, el lunes 12 de diciembre, pero la calificación de los hechos fue el 7, tanto por la policía, cuanto por la fiscalía, cuanto por el juez. Entonces, el Congreso, como se da cuenta que los han aprimerado, han tenido la iniciativa en forma inconstitucional, ilegal, la policía, el fiscal y el juez, dice en su resolución acusatoria de contenido penal, el Congreso, tal como lo ha ordenado el juez. Es decir, el Congreso se somete a la calificación jurídica que hace el juez cuando es exactamente al revés. El juez tiene que someterse a la calificación jurídica que hace el Congreso. Sin esa autorización del Congreso, no hay posibilidad de procesamiento de ningún presidente de la República, ni siquiera de un juez supremo, ni siquiera de un fiscal supremo, como va a suceder con la fiscal de la Nación. Esa calificación jurídica es la única que permite que un presidente de la República sea procesado y detenido por los hechos que ha calificado jurídicamente el Congreso. Por eso es que la Constitución dice, de esta calificación jurídica no se pueden exceder. Exceder significa, si la fiscal de la Nación, si el Congreso solo le ha autorizado por 4 delitos, la fiscal de la Nación no puede agregarle un quinto, no le puede agregar un sexto, no le puede agregar 3 más. No se pueden exceder del mandato congresal porque ese es un corsé. Los obliga a proceder de acuerdo a la resolución del Congreso, porque así lo faculta la Constitución política y porque así la fiscal de la Nación, ni el juez, ni toda la Corte Suprema pueden cambiar un mandato constitucional. Y cuando dice la Constitución, la Fiscalía de la Nación y el juez penal de investigación preparatoria no pueden reducir la calificación jurídica que ha hecho el Parlamento, significa si el Parlamento, que es altamente represivo cuando se trata de sus contrarios, si el Parlamento dice hay que fundirlo a este chotano, hay que ponerle la comisión de 10 delitos, el de organización criminal, traición a la patria, rebelión, conspiración, 10 pues. La fiscal de la Nación no puede reducir los 10 a 1, no lo puede reducir de 10 a 0, no lo puede reducir de 10 a 4, porque el mandato del Congreso los obliga por previsión de la Constitución a no reducir la calificación jurídica que ha hecho el Congreso. Aquí sucedió exactamente al revés, porque la calificación jurídica partió de la policía delictivamente, siguió
por acción de la fiscal de la Nación delictivamente y terminó en el juez supremo de investigación preparatoria delictivamente. Y fue confirmada esta delictuosidad por 5 jueces supremos, por César San Martín Castro y compañía, cuando confirma la detención preliminar judicial de 7 días, declara válida la detención policial y en forma expresa se refiere a los delitos de rebelión, a los delitos de conspiración, abuso de autoridad contra la paz pública. Eso lo establece el juez el 8 y el 13. Y el 13 es que la Corte Suprema, la Sala Penal, está validando la detención policial del 7 y diciendo que están arreglados a derecho los 4 delitos. No obstante, no había ninguna calificación jurídica de los hechos del Congreso, porque eso recién sucedió el 12 de diciembre del año 2022. Y como si eso fuera poco, ese mismo 12, a las 7:12 de la mañana, la fiscal de la Nación, la que luego la tienen que apresar, la que luego la tienen que botar del cargo, el lunes 12 de diciembre presentó denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, así con ese nombre, Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, porque todavía no se conocía todo el trámite del antejuicio, porque nunca hubo antejuicio. Y en esa calificación que hace la fiscal de la Nación en la denuncia constitucional, repite la calificación que hizo en el oficio. Una cosa es el oficio ante el presidente del Congreso y otra cosa es la denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, en cuyo texto aparece de nuevo delitos de rebelión, delito de conspiración, abuso de autoridad y contra la paz pública, lunes 12 a las 7:12 de la mañana, a pesar que recién el Congreso se había pronunciado ese lunes 12 a las 1:30 de la mañana y no había llegado la respuesta a la Fiscalía de la Nación. Por eso que la Fiscalía de la Nación puede constatar al Tribunal Constitucional, la denuncia constitucional tiene fecha 12 de diciembre, 7:12 de la mañana, sin respetar la calificación jurídica de los hechos que debió hacer el Congreso, porque no lo había. Sin embargo, esta Sala Penal Suprema que lidera César San Martín Castro validó la detención policial y los 4 delitos que había puesto la fiscal de la Nación y los 4 que aprobó el juez supremo, a pesar de que el Congreso no había autorizado a nadie para que procese penalmente al señor presidente de la República. Por estos fundamentos es que el Tribunal Constitucional debe declarar sí o sí fundado el habeas corpus y ordenar la inmediata libertad. Y en cuanto a lo que yo había anticipado, que me voy a ocupar del miércoles 6 de diciembre, está señalada fecha de audiencia pública contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, para ventilar el tema de su suspensión provisional en el cargo por 6 meses, pedida por escrito y argumentada en forma impecable por la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, por escrito. Así que a ese escrito, en donde se pide la suspensión, se le ha notificado a la fiscal de la Nación. Así que ella tiene la obligación constitucional comparecer el 6, presentar los descargos contra este pedido y ese mismo día debe resolverse la suspensión provisional del cargo para que al siguiente día, mediante oficio, la policía le impida entrar a su despacho a la suspendida fiscal de la Nación, porque así lo ha dispuesto el órgano constitucional competente, Junta Nacional de Justicia. Además, con solo ese texto de la resolución de la Junta Nacional de Justicia, en donde valide todos los argumentos que está empleando doña Imelda Tumbialán, en donde aparece el conjunto de audios que se han aparejado,
en donde aparece el conjunto de chats de WhatsApp que se han aparejado en número infinito, que ojalá se haga la visualización. Si es que hay algún video, me dicen que hay, hasta me han dicho que hay 200, ese mismo día 6. Ojalá se haga la diligencia correspondiente para escuchar los audios, que son muchos, y ojalá se lean uno por uno los chats todos dirigidos del celular de este detenido Jaime Javier Villanueva Barreto. Jaime Villanueva, se veía Villanueva, ¿no? Pero se llama Jaime. Yo creía que era Jaime Meili, ¿no? No, Jaime el de la Argentina, Milei, que también se llama Jaime o Javier, creo, ¿no? Bueno, ahí van, ¿no? Y con esos audios que se escuchen, con esos vídeos que se lean y con alguna visualización de video que haya, me dicen que hay 200, suficiente acervo probatorio para dictar ese mismo día, 6 de diciembre, la suspensión provisional en el cargo durante 6 meses, y esa misma tarde que la Junta Nacional de Justicia se dirija a la fuerza pública para que le impidan el ingreso al día siguiente a la defenestrada Patricia Benavides Vargas. Y en mérito de esto que haya resuelto la Junta Nacional de Justicia, que es un documento oficial, el fiscal supremo respectivo o la Junta de Fiscales Supremos que se reúna de urgencia esa misma tarde después de esa audiencia pública de la Junta Nacional de Justicia y se acuerde, se ordene la investigación preliminar contra la defenestrada por la Junta Nacional de Justicia y se pida simultáneamente la detención preliminar de la defenestrada para que siga en audiencia pública un juez supremo de investigación preparatoria que no sea Juan Carlos Checla Soria, dicte la detención preliminar judicial y los colchados que todavía quedan, porque ahora están del lado de Marita Barreto, lo detengan, ya no lo dejen ni salir de su domicilio y inclusive que sea la orden de detención preliminar con teseraje para que entren con patecabra al domicilio de la fiscal de la Nación y la detengan y la lleven en forma pública y la entreguen al juez de la investigación preparatoria y no ante otro fiscal. Recuerden que quien es detenido tiene que ser puesto a disposición del juez y más si le están quizá implicando fragancia. Yo no sé la calificación jurídica de los hechos que haya hecho la doctora Imelda Tupelán. Yo no sé la calificación jurídica que hará el 6 de diciembre la Junta Nacional de Justicia por unanimidad, por mayoría, no lo sé, pero en la hipótesis que se hablara de alguna flagrancia por razones de audios, de vídeos o de lo que fuere, o de otras cosas que haya sucedido en este interregno, entonces la detenida debe ser puesta a disposición del juzgado que corresponda para que ya luego se convierta la investigación preliminar en investigación preparatoria y se pida, se requiera por la Fiscalía correspondiente suprema la prisión preventiva de 36 meses, porque se la está procesando, investigando por el delito de organización criminal, cuya pena es tan alta como el delito de encubrimiento personal agravado que está realizando esta fiscal de la Nación durante un buen tiempo, desde los meses de mayo del 2022 hasta el presente, a través de su Jaime Javier Villanueva Barreto, en donde se le entrega una disposición de la fiscal de la Nación firmada por ella, decretándose el archivo definitivo de las investigaciones que estaba llevando a cabo contra 34 congresistas. Eso es defender la impunidad a priorística, eso es defender la impunidad sin proceso, eso es defender la impunidad sin detención, porque les está archivando mediante una disposición de la Fiscalía de la Nación a todos, al conjunto de niños 1, al conjunto de niños 2 y al conjunto de niños 3, es decir, a unos 34 congresistas, declarándolos impunes a cambio del voto que ha sucedido
para destituir a Zoraida Ábalos, a cambio de que pongan como defensor del pueblo un monigote y a cambio de que puedan destituir a los de la Junta Nacional de Justicia en connivencia con las patricias y con los asesores que solo se relacionaban con las patricias y con un congresista topo. Ya sabrán que hay un congresista que se ha acogido a la colaboración eficaz y que es el que entregó los chats, y el que es el que ha entregado los audios, porque él formaba parte del grupo de WhatsApp y como integrante del grupo le llegaban pues todos los audios y todos los vídeos enviados desde el celular de Jaime Javier Milei, creo, ¿no? Milei Villanueva Barreto, me confundo con el argentino, ¿no? Con todo eso tienen argumentación abundante para que este mismo 6 se convierta esta detención preliminar judicial contra los Villanueva Barreto y demás en prisión preventiva para que luego siga entre rejas pues su jefa Patricia Benavides Vargas atendiendo a la pena, porque el delito que ella cometió con archivar las investigaciones penales por delito en favor de los congresistas, a su vez, constituye un delito de encubrimiento personal agravado, previsto en el artículo 404 del Código Penal, que dice que quien sustrae de la persecución penal a quien fuere, comete el delito de encubrimiento personal y será agravado cuando precisamente quien favorece de este modo, quien delinque de este modo, precisamente tiene facultado por ley la investigación del delito. Precisamente la fiscal de la Nación tiene la facultad de investigar el delito por mandato de la Constitución Política, del Código Procesal Constitucional, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y esa que tiene la obligación legal, constitucional, moral, ética de investigar el delito, más bien lo vende la impunidad, lo vende el archivo, lo vende utilizando a estos que cobran seguramente poco y que obtienen préstamos de los diversos bancos por los contratos que ha firmado el mismo Ministerio Público, la misma fiscal de la Nación, con diversos bancos de Lima. Ustedes sabrán que los diversos bancos de Lima otorgan préstamos para la institución, ojo, para la institución, para que lo maneje Patricia Benavides Vargas. El Banco 1 tiene como 280,000 soles de préstamo, donación, préstamo, donación. El Banco 2 de como 220,000 y el Banco 3 como 180,000. Y entonces la investigación tiene que investigarse cuántas transferencias bancarias se hicieron por estos diversos bancos a la institución Fiscalía de la Nación y cuántos miembros del Ministerio Público, pueden obtener esa misma cantidad de préstamos, entre comillas, a su sola firma. Lo que significa que estos trabajos que hacían los ayayeros, los títeres de la fiscal de la Nación, no eran pues por nada, no eran por un plato de lentejas, sino por grandes sumas de dinero. Y aunque fueran gratis, basta que hayan vendido la impunidad, aunque sea por un plato de lentejas, porque la ley habla de prebendas. Las prebendas pueden ser en cualquier forma. Un voto también es el pago. Entonces, todos podemos saber quiénes son los que votaron y fueron favorecidos por el archivamiento que les hizo la fiscal de la Nación. Por lo que, habiendo cometido Patricia Benavides Vargas el delito de encubrimiento personal agravado, que tiene más de 15 años de pena, y habiendo habido un concurso real de ilícitos con el delito de organización criminal, porque esa organización basta que tenga más de 2 miembros de la organización. Por supuesto que hay más de 2. Aquí hay decenas, porque el topo pues también es el que confiesa su delito, ¿no? Él también forma parte, ¿no? Entonces, ahí el delito de organización criminal también tiene una pena que supera los 20 y 25 años. Y en materia de derecho penal
hay sumatoria de penas cuando hay concurso real de ilícitos. 20 más 15, 35. En consecuencia, a esta fiscal de la Nación le corresponde que le pidan prisión preventiva durante 36 meses por esta complejidad de la investigación que significan diversos autores de ilícitos, delito complejo, y porque la pena supera los 30, 35 años conforme he referido. Además, la Junta Nacional de Justicia, además el fiscal supremo, tiene los elementos, los recaudos suficientes para pronunciarse con mayores precisiones que Guillermo Olivera Díaz. Y en cuanto a don Alberto Fujimori, bien ha hecho el juez de Ica de negar la libertad del ilegalmente indultado, de negar porque el juez de Ica no es competente para resolver un asunto que le compete resolverlo al Tribunal Constitucional. Resulta que el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus con fecha del mes de marzo del año 2022, no de los actuales tribunos, los de marzo del año 2022, como ha sucedido en esta vez. El mismo día que el Tribunal Constitucional da a conocer su fallo, ese mismo día, mediante correo electrónico, las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta noticiaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29 de noviembre de 2023. La vez anterior, en marzo del 2022, sucedió lo mismo. Las víctimas, sus familiares, víctimas porque algunos murieron y otros quedaron malheridos, ¿no? Son víctimas que aún sobreviven. Noticiaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¡le van a dar libertad! Y entonces la Corte les ha respondido el mismo día, 29 de noviembre, en donde les señala en forma textual la cláusula en donde se resuelve el problema del indulto anterior con fecha del 7 de abril del año 2022. Por favor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Comisión, la Corte Interamericana resuelve, falla contra el Perú diciendo: absténganse, peruanos, todos los poderes públicos, de liberar a este indultado, absténganse. Ya sabrá la policía que es abstenerse, ¿no? Y fíjense por qué la Corte ha intervenido con esta prontitud, porque es pan comido ya para la Corte. El asunto de Barrios Altos data del año 2001. El asunto de La Cantuta, o la masacre mejor, las ejecuciones extrajudiciales, datan del año 2002. Y se origina, pues, cuando hay estos asuntos, estas masacres de oficio, investigaciones por todo lado. Aquí también en Perú, por supuesto. Inclusive se dictaron leyes de amnistía, dos leyes, aprobadas por el Congreso, casi por unanimidad, promulgadas, por supuesto, por el autor de la aquelarre, ¿no? Promulgadas por el mismo Alberto Fujimori, el que quiere ser indultado. Primero se autoamnistió por dos leyes que la Corte Interamericana las dejó sin efecto, a dos leyes aprobadas por el Congreso. Con mayor razón deja sin efecto a un modesto indulto dictado por resolución suprema de un inefable Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces, la Corte Interamericana, que ha conocido este tema, este doble tema criminal, tuvo su primer fallo, su primera sentencia, fallo judicial supranacional, que obliga a todo el Perú, obliga a los fiscales de la nación, obliga a todos los jueces supremos juntos, a todos los San Martín Castro los obliga. Su fallo es del 14 de marzo del año 2001. 14 de marzo del 2001 es la sentencia judicial supranacional por el asunto de Barrios Altos. Y por la masacre de La Cantuta, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la fecha 30 de noviembre del año 2007.
30 de noviembre del año 2007 y 14 de marzo del 2001, en las dos sentencias, en los dos fallos judiciales internacionales, se califica a los hechos, a las masacres de Barrio Santos y La Catuta como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de lesa humanidad. Y todavía se dice en otro fundamento que contra estos crímenes está prohibida la amnistía, está prohibida la prescripción, está prohibida el archivo definitivo y cualquier otra medida que signifique impunidad. Y el indulto significa impunidad porque no se está cumpliendo la pena en su totalidad, sino en una gran parte sí, y en una gran parte también falta, porque en los crímenes de lesa humanidad se tiene que tener la ejecución completa. Y porque hay dos fallos supranacionales, aquí viene la sentencia de César San Martín Castro y de otros más, 4 más, por unanimidad, en donde se condena a don Alberto Fujimori y demás, Vladimiro Montesinos Torres, por supuesto, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, por supuesto, y muchos más, como autores de homicidio calificado, como autores de secuestro y como autores de lesiones graves. Esto ha llevado a confusión, pero eso que se encuentra en la parte resolutiva de este fallo San Martín Castro, lo explicita él mismo, el capitoste jurídico procesal penal César San Martín Castro. Lo dice a renglón seguido de la parte resolutiva del fallo judicial que condena a los mencionados. Estos ilícitos constituyen crímenes de lesa humanidad para el derecho internacional. Lo dice así en forma expresa. Por eso es que no podía hacerlo en otro modo, porque tiene la orden de 2 fallos internacionales que lo califican como crímenes de lesa humanidad. Así que César San Martín Castro se tenía que arrodillar ante 2 fallos judiciales internacionales que no lo podía desacatar. Sin embargo, este Tribunal Constitucional, el actual y el anterior, el de los Lume Fortini, ha pretendido desacatar este doble fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero como lo pretendió desacatar, declarando válido el indulto dictado por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del año 2017, en una resolución suprema, ojo, que firma PPK, y que no fue vacado, de paso, porque faltaban votos, porque los votos se acordaron en el penal de Barbadillo, ¿verdad? La resolución fue firmada, de indulto, fue firmada el 24 de diciembre, ¿eh? Pero lean el registro de visitas al penal de Barbadillo del 20 de diciembre del año 2017. Allí está un congresista llamado Kenji Fujimori Iguchi, que está llevando a 4 de la nariz congresistas a 5. Por lo tanto, esos 5, véanle cómo votaron el 24 de diciembre y ahí encontrarán que esos 5 votaron por el indulto porque habían sido pues pagados por la noche del 20 de diciembre en presencia del condenado, ¿no? De don Alberto Fujimori. Eso el 20. Y vean el domingo anterior al 24 de diciembre, el domingo anterior, no sé cuál es, creo que es 19, véanlo. Allí encuentran a un congresista actual, Alejandro Aguinaga Recuenco, que visita en horas del día del domingo anterior al indulto al preso, al condenado, Alberto Fujimori. De paso, este paisano mío es médico de cabecera del condenado, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Y vean a quién llevó este congresista actual, a quién llevó. Los llevó a todos los médicos que integran la Junta Médico Penitenciaria, los llevó del copete, y seguramente después les invitó ceviche, seguramente después les invitó
un sudado de cabrito con frijoles y ají y vino tinto, yo no sé, o blanco, no lo sé. Y ese día domingo se dictaminó en una diligencia extra, penal extra, judicial extra, fiscal extra, policial extra, todo, que el condenado se encontraba en estado terminal de salud, es decir, se encontraba con un cárcel terminal de salud, no obstante estaban cicatrizadas todas sus operaciones a su lengua. Pero ese cáncer terminal que fue dictaminado el año 2017, domingo antes del 20 de diciembre o antes del 24 de diciembre, hasta ahorita no lo ha matado a don Alberto porque sigue pretendiendo escaparse de Ica. Ayer se habría escapado con su abogado Riera porque ya llevaba toda la comitiva para que lo escarcelen con la orden de escarcelación que iba a dar el juez y no contaban con la astucia del juez que está remitiendo el expediente al Tribunal Constitucional, lo está devolviendo para que sea el Tribunal Constitucional actual, para que tenga la valentía, la hombría y que tenga la argumentación jurídica suficiente para contradecir a dos fallos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ve que los actuales miembros del Tribunal Constitucional no querían enfrentarse a dos fallos internacionales y querían que lo haga un modesto juez de Ica. Como él se dio cuenta, quizá me leyó mi Facebook y le sopló la pluma al Tribunal Constitucional. Ahora será el presidente del Tribunal Constitucional de nombre, de apellido Morales y algo más, a quien conozco. Ojo, ¿cierto, doctor Morales, que lo conozco? ¿Cierto que usted ha visitado mi oficina en alguna oportunidad? Entonces, repruebo, no lo habría aceptado en mi oficina, si es que ahora me doy cuenta, colega Morales, que usted está haciendo de defensor del condenado, porque se está yendo al Canal 1, al Canal 2, al Canal 3, al Canal 4, a despotricar del fallo de su Tribunal Constitucional diferentemente constituido y diciendo sandeces que no aparecen en el fallo. En el fallo que usted defiende no aparece lo que usted ha dicho. Ni aparece lo que usted ha agregado en sus declaraciones periodísticas. No debe hacer usted eso. Usted debe tener la valentía de convocar al Pleno del Tribunal Constitucional y resolver contra el fallo de la Corte Interamericana del 14 de marzo de 2001, contra el fallo del 30 de noviembre del 2007, contra el fallo de marzo del 2022 y contra el fallo del mes de abril del 2022. Todos estos dos últimos fallos dictados en supervisión de sentencia, porque un tribunal internacional no pierde competencia para supervisar la ejecución de la sentencia cuando esa misma corte ha sido la autora de dos fallos internacionales que condenan al Perú y que condenan a los autores que han hecho terrorismo de Estado, matando contra personas inocentes, matando a aquellos que estaban engullendo una pierna de pollo, matando a un niño, como se dio en Barrios Altos, que mataron a un niño, y matando en la Cantuta, sacándolos de su cama a los alumnos, sacándolos de su cama junto al profesor, y en número de 11 lo llevaron a un pelotón de fusilamiento detrás de un cerro entre Lima y Chosica, y ahí los fusilaron, y después los desenterraron y los llevaron cerca a Cieneguilla a enterrarlo. Señor, este terrorismo de Estado no es el que se debe permitir, porque es el mismo terrorismo de Estado que ha prohijado Dina Boluarte Segarra y este chacal Alberto Otárola para a nuestros hermanos de Ayacucho, de Abancay, de Juliaca y Puno, matarlos con fusiles con FAL, es decir, con arma de guerra que fue ordenada en el decreto supremo que declara el estado de emergencia y que tiene fecha 12 de diciembre del año 2022 y que firma la presidenta Dina Boluarte Segarra y que secunda la firma Alberto Otárola. Ellos ordenan expresamente, en forma expresa, específica, especial, que intervengan las Fuerzas Armadas para develar la protesta social. No, señor,
Las Fuerzas Armadas no intervienen para develar protesta social, sino intervienen para matar, porque ellos son especialistas en gatillar, como es especialista en gatillar en su momento José William Zapata. Por eso es que ahora me pronuncio en forma clarita en favor de la libertad de don Pedro Castillo Terrones, que se declare fundado el habeas corpus, ahora que el mundo lo sepa, con todo lo que estoy argumentando, que se declare la suspensión, el 6, de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y que esa misma tarde se le abra investigación preliminar, se le pida detención preliminar judicial, y al día siguiente un juez supremo valiente ordene la detención preliminar judicial, y como ya no sale indultado Alberto Fujimori porque no aceptó el soplo de la pluma el juez de Ica, sea el Tribunal Constitucional el que resuelva como corresponde contra 2 fallos internacionales para que inmediatamente todos los abogados, aún los parcos, presenten denuncia penal por delito de prevaricato, porque resolver contra el sentido expreso de la ley y los tratados sobre el derecho positivo constituye delito de prevaricato, porque no se puede fallar contra mandatos expresos que faculta un tratado internacional a que el Perú los cumpla. No solo faculta, los obliga a todos los poderes públicos, por lo tanto a los fiscales, a los jueces supremos, a todos juntos, aún por unanimidad, aún el Congreso de la República. Gracias, apreciado Wilber, y disculpe, ya no le voy a aceptar ninguna preguntita adicional, porque realmente es suficiente la perorata que he hecho, es suficiente el soliloquio que acabo de realizar, y que ojalá repitan todas las plataformas. Timoteo Cutipa, no te corras de lo que hablabas en favor de la moral y de la ética. Publica las cosas que yo estoy argumentando. Pavel Yávar González, Yachaguasi, no te corras a guarecerte las faldas de Torres Vázquez. Publica estas cosas que estamos diciendo. Víctor Bautista, por favor, pida a Ecos Latinos que inmediatamente se suben aún en forma diferida a publicar esta intervención mía. Clamor Popular de Yasmín Díaz, publiquen el íntegro de esta disertación, y por favor le rogaría a Wilber Domínguez que siga invitando a todas las diversas plataformas, y ojalá también se dedique a diseñar junto con el video un compatriota nuestro, Antonio Moleros, que es un profesional graduado en Alemania, ejerce en Alemania y que tiene cientos de miles de reproducciones, sus vídeos que viene publicando hace buen tiempo. El mío, que lo llegó a publicar cuando yo tuve un debate en Exitosas Noticias con Karina Novoa, ese vídeo tiene 685,000 vistas. Por favor, gracias a Antonio Moleros, ya me han hecho medio famoso. Hasta uno se ha ido a mi estudio a invitarme para que sea un candidato presidencial y solo me he reído. Hay una compatriota peruana casada con un argentino que me dice: doctor, ¿cuándo viene a España? Porque queremos irnos a encontrarlo en Valencia, porque queremos organizar una candidatura presidencial suya. Yo también ni le he contestado y me he reído y hasta le he dicho: por favor, no te vayas a escuchar a Aníbal Torres Vázquez, el arrastrado Aníbal Torres Vázquez. Gracias, amigo Wilber, y encantado que haga la invitación para una publicidad mayor de esta disertación. Salud. Muchísimas gracias, don Guillermo. Como siempre, agradecidos por su participación, por narrar con lujo de detalles y con la ley en la mano los procedimientos espurios a los que se ha sometido el presidente Castillo, y cómo esta fiscal, si se actúa con derecho, debería obtener prisión preventiva provisional, porque los delitos por los cuales se le investiga son graves. Y por supuesto saludar que el genocida Alberto Fujimori no haya sido liberado, porque de ninguna manera corresponde. Muchas gracias, don Guillermo. Hacemos una invitación a todos los canales alternativos que deseen compartir este vídeo. Lo hagan, por favor, sin ningún problema. Gracias, don Guillermo. Hasta la próxima. En enero nos vemos, Wilber.
Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú.